Continuemos entonces en física con la famosa experiencia de Henry, cual nos va aproximando ya a calcular las medidas de fuerza electromotriz. Antes de esto, como un anticipo del conocimiento, hemos visto ya que el fluido magnético es posible calcularlo a través de el producto del campo magnético por la superficie y el coseno del ángulo que forman entre el campo y la superficie. Así también hemos visto que el campo electromotriz o campo eléctrico, según Faraday, es igual con signo contrario a la velocidad de cambio del flujo magnético, que lo expresamos como la variación entre el flujo magnético respecto de la variación del tiempo. A todo esto lo interpretamos como velocidad de cambio de flujo magnético. Estos dos conceptos nos ayudan a explicar una famosa experiencia de Henry. Él nos dice que cuando un conductor de cualquier elemento, con tal de que sea conductor, se mueve en forma perpendicular al campo magnético, este genera una diferencia de potencial, que ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Genera una diferencia de potencial que se ve acumulada en los extremos de este conductor, que se acumula en los extremos del conductor, o se le puede observar o se lo puede sentir, como trataremos de demostrar en la experiencia que hemos tratado de desarrollar a través de elementos caseros que nos ayudan a reificar, a representar nuevamente lo que había logrado Henry con esta experiencia. En el experimento que van a ver, ustedes van a observar cómo hemos podido hacer que un campo magnético demuestre que genera corriente eléctrica, para más tarde explicar cómo suceden estos cálculos. Veamos entonces el ejemplo que hemos desarrollado todo con productos de reciclaje en casa. La aguja sensible en este momento está quieta. Hemos creado también un campo magnético, se puede decir un campo magnético uniforme con 3 imanes. Se pueden crear con muchos de tal manera que tengamos una gran fuerza para poder efectuar la experiencia de Henry. Henry estableció entonces este rectángulo como un campo uniforme de fuerza. Bueno, esta vez trataremos de reproducir la experiencia de Henry. Como les voy a mostrar, hemos establecido un circuito de alambre conductor, en este caso alambre de cobre, formando un rectángulo. Más tarde vamos a poner este elemento conductor sobre este rectángulo para hacerlo mover, creando un espacio de superficie entre este largo y este ancho que va a ser movible, recorrido por este elemento conductor. Al hacer girar el elemento conductor sobre el rectángulo formado por el campo de fluido magnético uniforme, usted observará que hay una resistencia y se va generando un movimiento de electrones que la aguja es capaz de sentir con movimiento. Usted ve que la aguja ahora se mueve. En teoría, entonces, la experiencia de Henry es
que nosotros al recorrer este elemento con cierta fuerza, porque el campo fluido magnético así lo requiere, hacer una fuerza, es lo que genera movimiento de electrones. Y nosotros ya sabemos que este movimiento de electrones simplemente es generación de corriente eléctrica. Y entonces la experiencia de Henry la hemos logrado reproducir a través de elementos de reciclaje en nuestro hogar para determinar que él logró una forma de medir la frecuencia electromotriz inducida a través de un circuito creado en medio de un campo magnético y en el cual hacemos girar un elemento conductor y dependiendo de la velocidad, pues este genera más o menos corriente. Es posible generar ese movimiento de electrones. Por lo tanto, lo que probó Henry sí es la posibilidad de que a un extremo del perno se pegan ciertas cargas negativas y en el otro lado se cargarán ciertas cargas posiblemente positivas. Y eso es lo que provoca el movimiento de la aguja. Por lo tanto, se comprueba la movilidad de los electrones. Y el campo magnético hace posible eso al girar en este rectángulo de superficie que hemos creado para imitar la experiencia de Faraday. ¿Cómo comprobamos que una carga es negativa? Vemos que por un lado le atrae a la aguja, demostrándonos una carga. Si le ponemos el otro polo, en vez de atraerlo, lo repele. Hay repulsión, no atracción. Ahora vemos que este perno, que antes de ponerlo circular en el rectángulo de la experiencia de Henry, atrae a la aguja en cualquiera de los dos polos. En el uno y en el otro hay atracción. ¿Ya? Ustedes pueden observar que la atracción es del hierro a la aguja por ser la aguja imantada, pero la atracción es por los dos polos. ¿Sí? Ahora vamos nosotros a observar que cuando la aguja se quede quieta y nosotros hacemos movilizar al perno como ya lo hemos hecho en el rectángulo de la experiencia de Henry. Entonces pongamos el un polo ahora que ya ha sido cargado y vemos que no hay atracción, hay repulsión. No le atrae, más bien le repele por ese lado. Esto demuestra que está cargado de un mismo sentido que la aguja, mientras que el otro lado podríamos ver que hay atracción. Por el un lado hay repulsión. Si lo ponemos un poquito mejor la cámara, allí hay repulsión. Es decir, este lado está cargado de ciertos electrones de carga negativa y este otro lado la carga contraria. Eso ha sucedido después de que nosotros le hemos hecho circular en el circuito cerrado de la experiencia de Faraday. Vemos claramente cómo la repulsión del un polo hacia la aguja es totalmente pertinaz. Eso quiere decir que los dos tienen la misma carga. En cambio, por el otro lado, son cargas contrarias y por eso se atraen. Repulsión, atracción. Vemos entonces que hemos logrado
según la experiencia de Faraday, un campo magnético uniforme. Las fuerzas del campo magnético actúan según este vector, es decir, perpendiculares al plano, en tanto que nuestro elemento conductor también lo hemos puesto en forma perpendicular a lo que actúa la fuerza del campo magnético, y le vamos a mover a nuestro elemento conductor en este sentido, es decir, paralelo a los elementos conductores, es decir, que entre los dos habrá un ángulo de 0 grados que nos permitirá medir el fluido de campo magnético. Como vimos entonces ya, a través del experimento podemos determinar que hay una fuerza magnética, Fm. Esta fuerza magnética para Henry resulta de una fórmula que indica que es el producto de un electrón multiplicado por la velocidad de cambio de flujo magnético y por el campo magnético en el que estamos actuando. Esta fuerza magnética nos permite a nosotros acumular cargas negativas a un extremo y cargas positivas al otro extremo del elemento conductor que utilizamos en el carril en el que hacemos correr el elemento conductor en forma paralela al circuito cerrado. Así también nos explica él que con esta fórmula nosotros podemos calcular el campo eléctrico que produce este experimento y que más tarde llevaría pues a las grandes máquinas de producción eléctrica. Nosotros sabemos, según la explicación de Henry, que esta fuerza magnética cesa de actuar, cesa de producir más, siempre y cuando sea igual a la fuerza electromotriz que se ha logrado inducir. Estamos hablando entonces de que la fuerza magnética, que es electrón por velocidad y por campo magnético, va a ser igual a la fuerza electromotriz que se obtiene a través del producto de electrón por el campo eléctrico. Elementos que ya lo vimos en clases anteriores. Al ser igual esto y al tener una ecuación que nos permite simplificar electrón y electrón, podríamos quedarnos con que entonces el campo eléctrico ha sido igual al producto de la velocidad de cambio de fluido magnético por el campo magnético. Una forma que nos permite calcular a nosotros entonces el campo magnético que logramos inducir a través de un sector de área. Pero nosotros también hemos visto una fórmula que nos ayude a calcular este campo eléctrico a través de la forma de Faraday. Según Faraday, nosotros tenemos, por otro lado, que el flujo magnético es igual al campo por la superficie y por el coseno del ángulo. Ahora bien, nosotros estuvimos viendo en el experimento que este fluido eléctrico lo podríamos expresar a través del campo multiplicado por la superficie. Pero la superficie que corre a través del circuito eléctrico es producto de la longitud de nuestro elemento conductor que gira por el espacio en que él ha transcurrido, digamos que hasta acá.
Esto es lo que forma el área. Pero el área es igual entonces a la longitud por este ancho. Pero este ancho, como está girando a cierta velocidad y durante tiempo, diremos que es el producto velocidad por variación del tiempo, que es lo que nos da el espacio. Así que en vez de la superficie, yo puedo poner campo por la longitud del elemento conductor y por la variación de la velocidad multiplicada por la variación del tiempo. Y el coseno, como lo que está girando es paralelo al eje conductor, tendríamos coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados y coseno de 0 grados es igual a 1. Así que la fórmula realmente se queda como el producto del campo magnético por la longitud, la variación de la velocidad y variación del tiempo. Pero nosotros tenemos esta fórmula que Faraday la formuló, que el campo electromagnético es a la variación de esta velocidad. Si es que nosotros aplicamos esta fórmula, vemos que el campo eléctrico es igual a signo contrario de la variación de velocidad. En vez de flujo magnético, pongamos variación de flujo magnético sobre la variación del tiempo. Si aplicamos estos elementos, nosotros tendríamos que en vez de este flujo magnético, deberíamos aplicar campo por longitud, variación de la velocidad, variación del tiempo. Eso está dividido para la variación del tiempo. Como ven ustedes, y es muy sencillo, habría que simplificar la variación del tiempo y la variación del tiempo, que nos deja a nosotros en el sentido de que el campo eléctrico que se ha producido es con el cambio de signo al producto del campo, la longitud del elemento conductor por la variación de la velocidad en que hagamos mover este tornillo a través de este elemento. Y como ya demostramos en un experimento, cómo las fuerzas se cargaron aquí de forma positiva y en el otro extremo de forma negativa. Pregunta para los estudiantes. En vez de poner aquí un circuito cerrado, hemos puesto nosotros un solenoide. La pregunta para el estudiante es, ¿qué es lo que hace el solenoide allí? ¿Cómo es que el perno que un momento circuló hasta aquí, por sí solo regresa? ¿Qué es la fuerza que le hace regresar? ¿Y qué manifiesta esa fuerza? Aparte de lo que nosotros mostramos como el elemento aguja, cómo se cargaron de positivo y negativo, en el un lado repelía, en el otro lado atraía, eso ya es presencia de electricidad cargadas positivo y negativamente. Pero el solenoide nos ayuda a ver que aquí hay algo. Esa pregunta es, ¿qué hace el solenoide? ¿Qué es la fuerza que provoca que regrese el perno directamente a su posición? Es como ustedes van a poder observar entonces una aplicación de estas fórmulas en el cálculo de la fuerza electromotriz inducida según lo que nos ha enseñado la experiencia de Henry. Hemos propuesto ahora un ejemplo del experimento de Henry, ¿no? Tenemos aquí un elemento conductor de 40 centímetros de longitud y el circuito cerrado sobre el cual gira el perno o elemento conductor a una velocidad de 0.6 metros por segundo, en tanto que el campo eléctrico interior tiene un valor de 0.7 teslas. Nos preguntan cuál es la fuerza magnética que se logra a través de este campo, cuál es
el campo electromotriz y cuál es la fuerza electromotriz inducida. Vamos a tratar de responder estos problemas de acuerdo a lo que vimos ya en el experimento y con las fórmulas que usted tiene ya propuestas allí. Para el primer paso, nosotros tenemos que la fórmula de la fuerza magnética entonces es igual a electrón por la velocidad y por el campo magnético. Si aplicamos todos estos elementos y nosotros conocemos que un electrón considerado en signo negativo es en menos 1.6 exponente a la menos 9 coulombs. Por lo tanto, para calcular la fuerza magnética tendríamos menos 1.6 exponente a la menos 9. Estos son coulombs. Multiplicado por la velocidad, que en este caso nos han dado de 0.6 metros por segundo, y a su vez por el campo eléctrico, que es de 0.7 teslas. A nosotros nos queda nada más que desarrollar el producto de estos elementos. Y si usted desarrolla en su calculadora, va a obtener que la fuerza magnética que se ha logrado es de 6.72 exponente menos 20. Como se trata de fuerzas, lo que nos queda en unidades sería newtons. Para la primera parte hemos respondido. Vamos con la segunda. ¿Cuál sería el campo eléctrico inducido? Y nosotros conocemos que el campo eléctrico inducido sería igual a la velocidad por el campo magnético. Como la velocidad la tenemos y el campo magnético también, entonces diremos que nuestro campo eléctrico está dado por 0.6 metros por segundo, y esto multiplicado por el campo, que es de 0.7 teslas. Y si usted obtiene entonces el producto, veremos que el campo eléctrico que hemos logrado inducir será de 0.42 voltios por metro. Bien, como ya tenemos estos dos elementos respondidos, podríamos entonces calcular cuál es la fuerza electromotriz inducida en lo que hemos visto en la experiencia de Henry. Pero sabemos que la fuerza electromotriz inducida es el producto entre el campo y la longitud, campo electromagnético y la longitud de nuestro elemento conductor. Pero hemos visto que nuestro campo electromagnético es de 0.42 voltios por metro. Si le multiplicamos por la longitud, que es de 40 centímetros, y le reducimos a metros, 40 para 100, nos da a 0.4 metros. Repito, 40 centímetros hay que reducirlo a metros porque la fórmula viene dado en metros. Por lo tanto, nuestra fuerza electromotriz viene dado por el valor del producto 0.42 por 0.4 metros, que me hace un valor de 0.168 voltios, que si le ponemos en notación exponencial sería a 1.68 exponente menos 1 voltios.
Es la manera como Henry nos ayuda entonces a calcular la fuerza electromotriz inducida en un problema que se calcula a través de la área que puede circular nuestro elemento conductor. Esto mismo lo podemos calcular a través de la ley de Faraday, que ya habíamos deducido y que nos decía que la fuerza electromotriz también es igual al producto de el campo magnético, la longitud del elemento conductor y multiplicada por la velocidad en la que se mueve el elemento conductor. Entonces, si es que hacemos los cálculos, también la fuerza electromotriz de una forma sería igual a 0.7 teslas, la longitud 40 centímetros convertida a metros, 0.4 metros, y la velocidad que nos han dado, 0.6 metros por segundo. Que usted observará, si hace el producto, que esta fuerza electromotriz tiene el mismo resultado, 1.68 exponente menos 1 voltios. Tiene dos formas. Este es un proceso más largo, pero en cambio explicativo de lo que estamos sucediendo. Una forma más directa de calcular la fuerza electromotriz nos las da Faraday en su fórmula. Entonces, a ustedes les invito a inventar en casa un campo con medidas reales, un circuito cerrado que usted lo haga, con imanes en el centro para crear un campo magnético y reproducir la experiencia de Henry. Y en esas medidas reales, usted reproduzca este cálculo con estas dos formas, por la de Henry y por la de Faraday. Muchas gracias.